¿Alguna vez has sentido que fuerzas invisibles te atan, te impiden avanzar o te roban la paz? Como si una sombra acechara tus sueños y tus esfuerzos. Hoy te revelaré un secreto milenario, una verdad poderosa que ha transformado vidas y destruido toda opresión. Prepárate para descubrir cómo invocar la sangre de Jesús con el poder del Salmo 35 para liberar tu existencia de lo invisible. Pero antes, si estás listo para esta revelación, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún mensaje de poder. Amigo mío, ¿recuerdas lo que hablamos? Esa sensación incrustada en el alma, esa extraña certeza de que hay algo más allá de lo que tus ojos pueden percibir, algo que te frena, te roba la energía, te apaga la sonrisa. Hoy vamos a sumergirnos en esa verdad incuestionable, en el corazón de lo que significa enfrentar lo invisible. Porque sí, esas adversidades inexplicables, esos bloqueos que te asaltan una y otra vez, no son siempre simples coincidencias. A menudo, muy a menudo, son el eco de batallas espirituales que no puedes ver, pero que, oh vaya si las sientes. Piensa conmigo un instante. ¿Alguna vez te ha pasado que, de repente, sin razón aparente, tus proyectos más ambiciosos se desploman? ¿Que esa oportunidad laboral que parecía un regalo del cielo se esfuma en un soplo? ¿O que la paz en tu hogar se rompe por discusiones triviales que escalan a niveles insospechados? Es como si una mano fría e invisible se extendiera desde las sombras para sabotear cada paso que das hacia la felicidad, hacia la prosperidad, hacia la libertad que tanto anhelas. Déjame contarte una experiencia que cambió mi perspectiva para siempre. Hace años yo estaba en la cima, mi negocio florecía, mi matrimonio era una bendición, mis hijos estaban sanos, mi fe estaba sólida. Era un momento de plenitud absoluta. Y de la noche a la mañana, sin un solo indicio, todo comenzó a desmoronarse. Primero, una serie de problemas técnicos inexplicables empezaron a paralizar mi empresa. Luego, una nube de resentimiento y malentendidos se cernió sobre mi hogar, transformando mi refugio en un campo de batalla. La salud de mi hijo menor, que siempre había sido robusta, empezó a deteriorarse con una serie de dolencias que los médicos no lograban diagnosticar ni curar. Cada día era un nuevo golpe, un nuevo desafío que me dejaba exhausto, perplejo. Me sentía como un barco a la deriva en medio de una tormenta feroz, sin ancla, sin vela, golpeado por olas que no veía venir. Trataba de entender, de buscar una lógica, una explicación en el mundo tangible. ¿Era mala suerte? ¿Una mala decisión de mi parte? ¿El estrés? Intenté de todo. Estrategias de negocio, terapias de pareja, múltiples visitas médicas, cambios de hábitos, pero nada, absolutamente nada funcionaba. Era como si una entidad oscura e inteligente estuviera orquestando mi caída, moviendo los hilos de todo lo que me rodeaba. Me sentía observado, acorralado, pero sin un enemigo visible al que confrontar. La desesperación comenzó a ser mi única compañera. Mi fe, que antes era una roca, se resquebrajaba bajo el peso de tanta adversidad sin sentido. Empecé a dudar de todo, a cuestionar el propósito de mi existencia. Y es en esos momentos, cuando la lógica humana se agota, cuando la ciencia no tiene respuestas, cuando te sientes completamente solo frente a una pared de frustración, que comienzas a percibir la verdad. Hay batallas que no se libran con argumentos, ni con dinero, ni con medicina. Hay guerras que son puramente espirituales. Estas fuerzas, invisibles, esta sombra que acecha, no son meras fantasías de la imaginación. Las escrituras, la sabiduría ancestral de innumerables culturas y los testimonios de millones de personas a lo largo de la historia dan cuenta de su existencia. Son fuerzas de oscuridad, espíritus malignos, entes que se deleitan en sembrar la discordia, la enfermedad, la escasez, la desesperanza. Su objetivo es robarte la paz, minar tu propósito, destruir tus relaciones y, en última instancia, alejarte de la fuente de toda vida y luz. Quieren robarte todo lo que Dios ha diseñado para ti: tu salud, tu prosperidad, tu felicidad, tu familia, tu testimonio. ¿Cómo se manifiestan estos ataques? Son astutos, camuflados, casi imposibles de identificar si no tienes el discernimiento. Pueden presentarse como una apatía profunda que te impide levantarte de la cama, como una voz interna de condena y desesperación que te susurra que no eres suficiente, que no vales nada, que todo está perdido.
Pueden ser esos sueños recurrentes de angustia donde te sientes perseguido, atrapado, sin poder escapar, o esa sensación de peso en tu hogar, esa atmósfera densa que te ahoga, que te hace sentir incómodo, incluso en tu propio santuario. He visto personas con talentos extraordinarios que misteriosamente nunca logran consolidar nada, ideas brillantes que se pierden en el limbo, proyectos que se estancan una y otra vez en el mismo punto, relaciones que se rompen por motivos absurdos. No es falta de esfuerzo, no es falta de capacidad, es la acción silenciosa y constante de estas fuerzas que operan en las tinieblas, tejiendo una red de obstáculos, de confusión, de miedo, para mantenerte cautivo. La Biblia nos advierte claramente que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Lo escuchas? Batallamos contra algo real pero invisible. No es un enemigo que puedas golpear con el puño, ni razonar con palabras, ni evadir con estrategia militar. Su campo de batalla es tu mente, tus emociones, tu espíritu, tu ambiente. Pero hay algo crucial que debes comprender. Reconocer la existencia de estas fuerzas no es para que caigas en el terror o la paranoia. Todo lo contrario, es el primer paso hacia la liberación. Es la clave para dejar de sentirte culpable por aquello que está más allá de tu control humano y empezar a usar las armas adecuadas para una batalla que hasta ahora has estado librando a ciegas. Imagina por un momento que estás en un combate y no sabes quién es tu oponente. Es imposible ganar. Pero una vez que lo identificas, que entiendes su estrategia, que conoces su naturaleza, entonces sí, puedes empezar a contraatacar con precisión. Mi propia historia dio un giro radical cuando en mi punto más bajo, un mentor me confrontó con esta verdad. Me dijo: estás luchando contra fantasmas con herramientas de este mundo. Es hora de despertar y usar las armas espirituales que ya tienes a tu disposición. Esa conversación fue la primera fisura en el muro de mi desesperación. Me di cuenta de que esas casualidades, esos bloqueos, esas malas rachas que me estaban asfixiando, eran en realidad ataques directos de un enemigo que quería robarme mi paz y mi destino. Y entonces comprendí, no estaba loco, no era mi culpa, estaba siendo atacado. Y si estaba siendo atacado significaba que había un atacante. Y si había un atacante, debía haber una forma de defenderse, de contraatacar, de vencer. Esta revelación me dio una nueva fuerza, una nueva esperanza. Ya no era una víctima a merced de lo desconocido, sino un guerrero que, aunque herido, estaba a punto de descubrir el arma más poderosa jamás concebida. Entender que lo invisible te ataca es el inicio de tu victoria. Es el momento en que dejas de culparte, de sentirte pequeño y desvalido, para levantarte y declarar que no permitirás que ninguna fuerza de oscuridad te robe lo que Dios te ha dado. Es el punto de inflexión donde pasas de la confusión a la claridad, de la desesperanza a la determinación, porque hay una solución, hay una salida, y es infinitamente más poderosa que cualquier oscuridad que intente acorralarte. Es hora de dejar de luchar a ciegas y empezar a usar la revelación para desmantelar cada plan del enemigo. Y en el próximo capítulo vamos a descubrir una de las armas más antiguas y poderosas de la humanidad para esta guerra, el Salmo 35. Prepárate, porque lo que viene te va a sorprender. Amigo mío, la revelación del capítulo anterior fue solo el primer escalón. Reconocer que estamos inmersos en una guerra que no se ve, pero que se siente hasta la médula, es liberador. Es el momento en que dejas de culparte por cada tropiezo y comprendes que hay una estrategia deliberada en marcha contra tu paz, tu propósito y tu alegría. Pero la buena noticia, la grande noticia, es que no estamos indefensos, para nada. Dios, en su infinita sabiduría y amor, nos ha provisto de armas formidables, herramientas ancestrales, clamores de guerra que resuenan con su propia voz. Y una de las más potentes, uno de los gritos de guerra más poderosos jamás registrados, es el Salmo 35. Cuando mi vida se estaba desmoronando, cuando sentía que cada fibra de mi ser era atacada por lo desconocido, me aferré a las escrituras buscando una respuesta, un rayo de luz en la oscuridad abismal. Leía pasajes sobre fe, sobre esperanza, sobre el amor de Dios. Pero en ese momento, lo que yo necesitaba no era solo consuelo, necesitaba una guía de batalla. Necesitaba saber cómo confrontar lo que me estaba devorando. Y fue entonces casi por accidente, aunque ahora sé que fue por divina providencia, que me topé de nuevo con el Salmo 35. Lo había leído antes, claro, como parte de la liturgia o en lecturas devocionales, pero nunca lo había vivido. Nunca había permitido que sus palabras se convirtieran en el rugido de mi propia alma. Imagina a un hombre, David, el futuro rey de Israel, un hombre que había enfrentado leones y osos con sus propias manos, un guerrero valiente, un pastor con un corazón de adorador,
Pero incluso él, con toda su fuerza y su unción, se encontró acorralado. No por enemigos de frente, no por un ejército dispuesto a una batalla honorable. Él estaba siendo perseguido por aquellos que una vez fueron sus amigos, sus aliados, sus compañeros de mesa. Gente que le tendía trampas en secreto, que conspiraba a sus espaldas, que sembraba mentiras y calumnias para destruir su reputación y su vida. Eran ataques de una naturaleza perversa, sutil, que buscaban anularlo desde dentro. ¿Te suena familiar? ¿No es acaso así como operan muchas veces esos adversarios velados en tu propia vida? El Salmo 35 no es un poema melancólico, es una declaración de guerra, es un clamor desesperado pero fiel, lanzado desde lo más profundo de un corazón herido directamente al trono del Altísimo. David no le pide a Dios que lo consule en su aflicción. Le pide que intervenga, que se levante como un guerrero, que tome su espada y su escudo y luche en su lugar. Contiende, oh Jehová, con los que contienden contra mí, pelea contra los que me combaten, comienza David. Detente un momento y siente el poder de esas palabras. Él no dice, Señor, dame fuerzas para que yo pelee. No, él dice, Señor, tú pelea por mí. Es la entrega de la batalla a la única entidad que puede ganarla de forma definitiva. Es el reconocimiento de que hay luchas que superan nuestras capacidades humanas y que necesitan una intervención divina directa y total. Cuando te sientes acorralado por esos bloqueos inexplicables, por esa ansiedad que no te deja dormir, por esa enfermedad que no cede, ¿no es eso precisamente lo que anhela tu espíritu? Que Dios mismo se ponga al frente de tu contienda. Y David continúa, pintando una imagen vívida de Dios como un general celestial. Empuña el escudo y el pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra el paso a mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Imagínate esto. El Dios Todopoderoso, el Creador del universo, levantándose de su trono, ciñéndose la armadura, tomando las armas para defenderte, para poner fin a la opresión que te acecha. No es una metáfora, es una verdad espiritual palpable. Cuando invocas este salmo con fe, estás literalmente pidiéndole a Dios que active su poder ilimitado en tu favor, que se manifieste como tu protector invencible. Estás ordenándole a lo invisible que se someta al Rey del cielo y la tierra. Pero este salmo va más allá de la defensa. Es también un clamor por justicia divina. David pide que sus enemigos sean confundidos, avergonzados, que sus planes se vuelvan contra ellos. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y humillados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. ¿Entiendes la trascendencia de esto? Cuando esas fuerzas oscuras te atacan con engaño, con trampas invisibles, con artimañas para hacerte caer, este salmo invoca al ángel de Jehová, una manifestación poderosa de la presencia divina, para que los persiga, para que sus complots se desvanezcan como paja al viento. Es una declaración de que la justicia divina prevalecerá. Recuerdo la primera vez que oré este salmo con ese entendimiento, con la convicción de que no estaba solo recitando palabras, sino que estaba activando un poder. Estaba arrodillado en mi sala con lágrimas en los ojos, agotado por la batalla que no veía, y mientras pronunciaba cada verso, sentí un cambio. La desesperación que me había agobiado comenzó a retroceder. No fue una solución mágica instantánea a todos mis problemas, pero fue el principio de una claridad asombrosa. Empecé a ver los hilos de los ataques, a discernir la fuente de la contienda. Las discusiones en casa, las fallas técnicas en el negocio, la enfermedad de mi hijo no eran meras mala suerte, eran parte de una estrategia. Y el Salmo 35 se convirtió en mi contraataque. ¿Por qué es este salmo tan relevante hoy para nuestras batallas invisibles? Porque la naturaleza del enemigo espiritual no ha cambiado. Los demonios, los principados, las potestades operan hoy con la misma astucia, el mismo engaño, la misma sed de destrucción que hace miles de años. No se presentan con cuernos y tridentes, se presentan como ideas corrosivas en tu mente, como envidias veladas en tu entorno, como obstáculos inexplicables en tu camino. Quieren robarte tu identidad, tu legado, tu futuro. Quieren hacerte dudar de quién eres en Cristo. Pero el Salmo 35 nos recuerda que tenemos un defensor, que nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra esas entidades. Y que el mismo Dios que luchó por David está dispuesto a luchar por nosotros. Cuando David clama, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron para mi alma. Está describiendo precisamente la forma en que los adversarios invisibles operan. Sin causa, con malicia pura, tendiendo trampas ocultas. Y la respuesta de Dios es traer esos planes ocultos a la luz y hacer que los idearon caigan en su propia trampa.
véngale destrucción sin saberlo y la red que él escondió lo prenda, con caída caiga en ella. Es una promesa de retribución divina, de que el enemigo se enredará en sus propios lazos. La profundidad de este salmo reside en que no es una oración pasiva, es un clamor activo, una intercesión que exige una respuesta divina. Nos lleva de la mentalidad de víctima a la de guerrero, que conoce a su general. Nos enseña a poner la batalla en las manos correctas. Nos da el lenguaje para expresar esa frustración profunda y ese anhelo de justicia, confiando plenamente en que Dios escucha y actúa. A medida que yo seguía orando el Salmo 35, no solo sentía una paz creciente, sino que empecé a ver pequeños milagros. Los problemas técnicos en mi negocio comenzaron a resolverse de formas inesperadas. La tensión en mi hogar disminuyó, dando paso a la comprensión y la sanación. Y la salud de mi hijo poco a poco empezó a mejorar, dejando perplejos a los médicos que antes no tenían respuestas. Comprendí que no estaba loco y que el Salmo 35 no era solo historia antigua, sino una herramienta viva y operativa para los tiempos actuales. Este salmo es un llamado a la acción. No es para guardarlo en un estante, es para leerlo, meditarlo y proclamarlo en voz alta cuando sientas que lo invisible te aprieta. Es tu licencia para pedirle a Dios que desempolve su armadura y se levante en tu defensa. Es tu autorización para que el ángel de Jehová acose a tus perseguidores y desbarate cada plan diabólico. Así que, amigo mío, la próxima vez que sientas esa sombra, esa presión, esa adversidad inexplicable, recuerda el Salmo 35. No eres un blanco fácil, tienes a tu disposición un clamor de guerra ancestral, validado por milenios de batallas y victorias. Pero esto es solo el comienzo, porque si el Salmo 35 es el grito de guerra, hay otro elemento aún más potente, que es nuestro escudo invencible, la arma definitiva que aniquila toda obra de oscuridad. Y de eso, de la autoridad y el poder absoluto de la sangre de Jesús, hablaremos en nuestro próximo capítulo. Prepárate, porque lo que viene a continuación no solo te sorprenderá, sino que te transformará para siempre. Amigo mío, si el Salmo 35 es el grito de guerra que hace que el Altísimo empuñe su escudo y su lanza en tu defensa, si es la instrucción divina para que el ángel de Jehová acose a tus adversarios, entonces permíteme revelarte el arma más potente, el escudo invencible, la fuerza más destructiva contra cualquier obra de oscuridad que jamás haya existido. Hablo de la sangre de Jesús. Sé lo que podrías estar pensando. La sangre de Jesús, sí, redención, perdón de pecados. Y es cierto, es la base de nuestra salvación, la columna vertebral de nuestra fe. Pero permíteme decirte algo, ese es solo el principio de su poder. Reducir la sangre de Cristo solo a la remisión de pecados es como ver un océano y creer que solo es una gota de agua. Su alcance, su autoridad, su capacidad para destruir lo invisible es infinitamente más vasta de lo que la mayoría de nosotros alguna vez ha osado imaginar. Cuando mi vida estaba en ese torbellino de ataques inexplicables, cuando la oración del Salmo 35 ya me había traído algo de paz y discernimiento, todavía sentía que algo faltaba. Era como si hubiese identificado al enemigo y llamado a los refuerzos celestiales, pero necesitaba el arma final para aniquilar por completo cada plan maligno. Sentía que las sombras aún se cernían, aunque con menos intensidad. Había una verdad más profunda que mi espíritu anhelaba desentrañar. Fue en medio de una madrugada de angustia, con el Salmo 35 susurrado en mis labios, que una palabra resonó en mi corazón con una claridad que me heló la sangre y al mismo tiempo me encendió la esperanza. La sangre no era una idea abstracta, era una orden, una revelación. Empecé a indagar, a buscar en las Escrituras no solo su significado redentor, sino su poder como una barrera, como un escudo, como una fuerza arrasadora. Y lo que descubrí, amigo mío, cambió cada fibra de mi entendimiento. La sangre de Jesús no es solo un símbolo. Es un pacto, es una señal, es una declaración de propiedad divina sobre tu vida. Piensa en el Antiguo Testamento, en la noche de la Pascua, cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto. ¿Qué protegió a los primogénitos de Israel? No fue su bondad, no fue su esfuerzo, fue la sangre del cordero aplicada en los dinteles de sus puertas. Esa sangre era una marca, una señal que el destructor no podía traspasar. Era una protección física y literal contra una fuerza invisible de devastación. Ahora, lleva esa verdad al máximo poder. La sangre de Jesús no es la sangre de un cordero cualquiera, es la sangre del cordero de Dios, sin mancha, sin pecado, derramada una vez y para siempre para establecer un nuevo pacto. Un pacto que no solo te perdona, sino que te confiere una autoridad que va más allá de tu comprensión humana. Cuando Jesús derramó su sangre en la cruz, no solo pagó el precio de nuestros pecados,
Él despojó a principados y potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Esa sangre es el certificado de derrota de todo enemigo espiritual. Es el testimonio irrefutable de que el diablo y sus huestes no tienen ningún derecho legal sobre tu vida. El significado espiritual es profundo. La sangre de Jesús es nuestra identidad en Cristo, nuestra purificación constante y nuestra defensa activa. Imagina que es como un campo de fuerza espiritual alrededor de ti. Cuando el enemigo intenta acercarse, cuando esa sombra invisible intenta susurrarte mentiras, sembrar enfermedad o destruir tus finanzas, se topa con esa barrera divina. Y no solo se topa, sino que se quema, se disipa, se ve obligado a retroceder, porque la sangre de Jesús es hostil a toda oscuridad. La oscuridad no puede coexistir donde la sangre de Cristo ha sido invocada con fe y autoridad. Pero, ¿cómo nos confiere poder absoluto? No es una fuerza mágica que activamos con una fórmula secreta. Es el poder del sacrificio consumado de Jesús, aplicado por nuestra fe. Es la creencia inquebrantable de que el precio ya fue pagado, la victoria ya fue ganada y que nosotros, como coherederos con Cristo, tenemos acceso directo a esa victoria. Cuando invocamos la sangre de Jesús, estamos esencialmente diciendo: Satanás, no tienes ningún derecho sobre mi vida, mi familia, mi salud, mis finanzas, mi mente. El precio ya fue pagado. Yo estoy cubierto por la sangre de Jesús y por... Lo tanto, tú estás derrotado. Recuerdo una noche particularmente difícil. La enfermedad de mi hijo había empeorado y la desesperación intentaba volver a atraparme. Sentí esa presencia asfixiante, esa voz interna que me susurraba que todo estaba perdido, que mi fe era inútil. Había orado el Salmo 35 muchas veces y había sentido alivio, pero esa noche la opresión era casi tangible. Me levanté de la cama, caí de rodillas y con el corazón destrozado, pero con una convicción que no sabía de dónde venía, empecé a clamar: la sangre de Jesús sobre mi hijo, la sangre de Jesús sobre mi casa, la sangre de Jesús sobre mi mente, la sangre de Jesús contra toda obra de oscuridad que nos ataque. No fue un susurro tímido, fue un rugido, fue una declaración de guerra con mi boca, mi mente y mi espíritu alineados. Y en ese instante fue como si una densa niebla se disipara de mi habitación. Sentí un calor, una paz profunda y una certeza absoluta de que algo se había roto. La opresión se levantó. Las voces se silenciaron. No fue mi fuerza ni mi elocuencia. Fue el poder inherente en la sangre de Jesús, activado por mi fe desesperada. A partir de ese momento, la dinámica de mi batalla cambió de forma radical. Ya no solo estaba defendiéndome con el Salmo 35, ahora estaba atacando, estaba demoliendo, estaba proclamando la victoria ya ganada. La sangre de Jesús se convirtió en mi arma principal, mi ariete espiritual que derribaba muros invisibles. Cada vez que sentía un ataque de ansiedad, una tentación, un bloqueo inexplicable en el trabajo, yo no solo oraba, yo aplicaba la sangre de Jesús sobre esa situación, sobre ese pensamiento, sobre esa persona y veía los resultados. Los problemas técnicos en mi negocio comenzaron no solo a resolverse, sino que desaparecieron. La armonía regresó a mi hogar con una intensidad que nunca antes habíamos experimentado. Y lo más impactante, la salud de mi hijo comenzó una recuperación acelerada y milagrosa, dejando a los médicos sin una explicación lógica. Este poder absoluto no es algo que se gana, es algo que se nos ha concedido. Es nuestra herencia en Cristo. La sangre de Jesús es un destructor de maldiciones generacionales, un repelente de enfermedades, un cancelador de deudas espirituales, un silenciador de voces demoníacas, un disipador de oscuridad. Su autoridad es incuestionable en los reinos espirituales. Cuando la invocas, el infierno tiembla, porque sabe que no puede resistir ese poder. Es la máxima expresión del amor de Dios por ti, una armadura que ninguna flecha del enemigo puede penetrar y una espada que ninguna entidad oscura puede soportar. Entonces, ¿cómo aplicamos esta fuerza? Este escudo invencible no es un ritual complicado, sino una declaración de fe. Es reconocer que no estás luchando solo, sino con la victoria de Cristo ya asegurada. Es hablar, es proclamar, es declarar la sangre de Jesús sobre cada área de tu vida que está bajo ataque, sobre cada pensamiento de desesperación, sobre cada enfermedad, sobre cada obstáculo financiero. Es creer que cuando esa sangre fue derramada, se activó un poder que aún hoy, miles de años después, sigue siendo tan fresco y tan potente como en el Calvario. Es la fuerza vital de Dios misma, manifestándose a través de tu fe. No subestimes el poder de la sangre de Jesús. No la relegues a un mero concepto teológico. Es vida, es poder, es autoridad. Es la herramienta más formidable que tienes para destruir toda obra de oscuridad, para proteger tu vida y para caminar en la libertad y la victoria que Cristo ya te ha dado.
Es el final de la opresión invisible y el comienzo de una libertad palpable. Hemos visto el Salmo 35 como el clamor, la voz que moviliza al cielo, y ahora hemos desentrañado el poder sin igual de la sangre de Jesús, el arma definitiva, el escudo invencible. Pero, ¿cómo combinamos estas dos fuerzas extraordinarias de una manera práctica y efectiva? ¿Cómo pasamos de la teoría a la acción para ver milagros en nuestra propia vida? Eso, amigo mío, es precisamente lo que vamos a desvelar en el próximo capítulo, el ritual de poder. Prepárate porque estás a punto de recibir el conocimiento práctico para invocar y destruir todo lo invisible ahora mismo. Tu vida está a punto de transformarse. Amigo mío, hemos desvelado verdades asombrosas, ¿verdad? Hemos recorrido el camino desde el reconocimiento de lo intangible que te acecha, hasta la comprensión de que tienes a tu disposición un ancestral clamor de guerra, el Salmo 35, y una coraza inquebrantable, la sangre de Jesús. Pero la pregunta que ahora palpita en tu corazón, lo sé, es ¿cómo lo materializo? ¿Cómo transmuto estas potentes revelaciones en una evidente transformación en mi existencia ahora mismo? Es hora de abandonar la mera contemplación y adentrarnos en la acción deliberada. Hoy te entregaré el mapa, el manual para forjar el escudo más firme y desmantelar cualquier acometida espiritual. Esto no es un simple conjunto de palabras, es la activación de un poder celestial, el despliegue de una estrategia divina para tu libertad. Antes de sumergirnos en el método, quiero que comprendas algo vital. La eficacia de esta técnica no reside en la repetición mecánica, sino en la convicción de tu corazón. No es un hechizo, es una declaración de fe, es la alineación de tu espíritu con la verdad divina. Por lo tanto, el primer paso en este ritual de poder es preparar tu terreno espiritual. Busca un momento de quietud, un espacio donde puedas estar sin interrupciones. No necesitas un altar o un incienso. Necesitas un corazón sincero y una mente enfocada en el Rey de Reyes. Primer paso. Viste tu armadura inconquistable, la invocación de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es tu fortaleza defensiva, tu cerco protector. Es lo primero que debes establecer. Piénsalo como la primera línea de defensa, la barrera infranqueable que el adversario no puede traspasar. ¿Cómo lo haces? Verbalízalo, proclámalo con voz audible, con la certeza de que no estás hablando al vacío, sino activando una fuerza que trasciende la comprensión humana. Aquí tienes la técnica precisa. 1. Cubrirte a ti mismo. Empieza por ti. Cierra tus ojos, respira profundamente y di en voz alta, con toda la determinación de tu espíritu. En el nombre todopoderoso de Jesús, yo invoco la sangre de Jesús sobre mi vida, sobre mi mente, sobre mis emociones, sobre mi cuerpo, sobre mi espíritu. Soy cubierto, limpiado y protegido por la sangre del Cordero. Visualiza esa sangre, no como algo sombrío, sino como una luz radiante, un manto de protección impenetrable que te envuelve por completo. Siente su calor, su paz. 2. Cubrir a tu entorno. Extiende esa protección. Piensa en tu familia, tus seres queridos. Invoco la sangre de Jesús sobre mi esposo. Nombra a cada uno. Sobre mis hijos, nómbralos a cada uno. La sangre de Jesús los cubre y los resguarda de toda artimaña del enemigo. Luego, tu hogar, tu santuario. Invoco la sangre de Jesús sobre cada habitación de mi casa, sobre sus puertas y ventanas. Ninguna entidad oscura puede cruzar este umbral. 3. Cubrir tus posesiones y proyectos. Todo lo que Dios te ha confiado. Invoco la sangre de Jesús sobre mis finanzas, mis negocios, mi empleo, mis proyectos, mis inversiones. Toda obra de escasez o de sabotaje es anulada por la sangre de Cristo. Invoco la sangre de Jesús sobre mi salud, sobre cada órgano, tejido y célula de mi cuerpo. Toda enfermedad y dolencia es disipada y echada fuera por el poder de la sangre redentora. Haz esto con una fe inquebrantable, sabiendo que estás ejerciendo tu autoridad delegada por el cielo. No hay fuerza en el universo espiritual que pueda resistir la preeminencia de la sangre del Hijo de Dios. Esto establece tu campo de fuerza, tu posición segura. Segundo paso, desata tu ofensiva sagrada, la proclamación del Salmo 35. Una vez que estás cubierto por la sangre, estás listo para la ofensiva. El Salmo 35 no es una súplica pasiva, es un mandato, una orden de Beneset. Batalla al general de los ejércitos celestiales. No solo lo leas, proclámalo. Deja que cada verso sea un proyectil de luz contra la oscuridad que te ha estado asediando. Aquí te doy la técnica para usarlo como una espada de doble filo. 1. Léelo con intención. Ten el Salmo 35 a mano. Lee cada verso, pero no te apresures. Detente en las palabras. Siente su peso, su significado. Hazlo tuyo. Personalízalo.
Si David clamaba por sus perseguidores, tú clama por esos perseguidores invisibles que has identificado en tu vida: la ansiedad, la enfermedad, el estancamiento, la discordia. 2. Visualiza la acción divina. Mientras lees, visualiza vívidamente lo que David está pidiendo y lo que Dios está haciendo. Cuando David dice: contiende, oh Jehová, con los que contienden contra mí, pelea contra los que me combaten. Imagina al creador del cosmos tomando su espada, su escudo, y poniéndose de pie frente a ti, listo para entrar en la refriega. Cuando dice: empuña el escudo y el pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra el paso a mis perseguidores. Veo la escena como si fuera una película sagrada donde el Rey de Gloria se posiciona como tu defensor personal. 3. Proclama con autoridad. No es suficiente leerlo en silencio. La palabra hablada tiene poder. Di en voz alta: así sea, que el Señor pelee por mí. Cuando David clama: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y humillados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Tú te levantas y declaras: que así sea para cada espíritu de confusión, para cada voz de condenación, para cada plan malévolo que me acecha. Que el ángel de Jehová los persiga y los aniquile. Recuerda, no estás simplemente recitando poesía antigua. Estás desencadenando fuerzas espirituales. Estás invitando al poder ilimitado del Altísimo a intervenir directamente en tu situación. Estás dándole a Dios la autorización para ejecutar su justicia en tu favor. El momento cumbre, la fusión de lo invencible, el ritual completo. Ahora, ¿cómo combinamos estas dos armas para un efecto máximo? Aquí está la secuencia, el ritual de poder que desmantelará lo invisible ahora mismo. Paso 1. Establece tu refugio inexpugnable, la sangre de Jesús. Comienza invocando la sangre de Jesús sobre ti y sobre todo lo que deseas proteger. Esto crea la atmósfera espiritual de victoria, tu derecho legal sobre los reinos celestiales. Declara tu cobertura, tu propiedad en Cristo. Esta es tu base. Paso 2. Lanza tu ataque estratégico, el Salmo 35. Una vez que te sientes envuelto en la invencibilidad de la sangre, abre tu Biblia en Medina Tzocinta. El Salmo 35. Con la certeza de que estás bajo la protección divina, comienza a leerlo y a proclamarlo en voz alta. Hazlo con la convicción de un guerrero que ya ha ganado, porque la victoria de Jesús ya fue consumada en el Calvario. Cada verso es una orden para el mundo espiritual. Cada palabra es un golpe para el enemigo. Visualiza cómo las sombras huyen, cómo los obstáculos se desvanecen, cómo los planes del adversario se desbaratan ante la presencia de Dios activada por tu fe. Permíteme compartirte la culminación de mi propia experiencia. Después de semanas de invocar la sangre y orar el Salmo 35 de forma separada, había sentido mejoras, pero todavía persistía una especie de velo, una opresión residual en mi mente, un hilo de ansiedad que no me soltaba, especialmente al caer la noche. Había días en que, a pesar de las oraciones, la preocupación por la salud de mi hijo o la situación de mi negocio volvía como una ola fría, intentando ahogarme. Una noche, exhausto pero decidido a no ceder ni un milímetro, me levanté. Primero, invoqué la sangre de Jesús sobre mí, sobre cada pensamiento, cada recuerdo, cada temor. Sentí esa familiar sensación de paz envolviéndome. Pero esta vez no me detuve ahí. Abrí mi Biblia en el Salmo 35, pero en lugar de solo leerlo, empecé a decretarlo con la sangre de Jesús como mi escudo y mi fundamento. Con cada verso sentía una oleada de autoridad. Cuando leí: empuña el escudo y el pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra el paso a mis perseguidores. Di a mi alma: yo soy tu salvación. No solo lo leí, lo grité, con lágrimas brotando, pero no de desesperación, sino de una nueva y fiera determinación. Sentí un fuego en mi pecho. Y luego, cuando llegué a la parte: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y humillados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Me puse de pie, elevé mis manos y lo proclamé, no solo para mis circunstancias externas, sino para esa voz de angustia en mi mente, para ese espíritu de preocupación que me había estado hostigando. Declaré: en el nombre de Jesús, cubierto por su sangre, el ángel de Jehová te acose. Espíritu de temor, te ordeno que te disipes como tamo al viento. Lo que sucedió después fue un punto de quiebre absoluto. No fue un cambio gradual, fue como si un interruptor se hubiera encendido. La nube mental que me había seguido por meses se desvaneció al instante. La ansiedad se retiró como una marea violenta. Sentí una claridad, una paz que nunca antes había experimentado con esa intensidad.
No solo eso, sino que en los días siguientes las soluciones a los problemas de mi negocio comenzaron a manifestarse de formas milagrosas. La recuperación de mi hijo tuvo un salto dramático. Las relaciones tensas en mi hogar empezaron a sanar con rapidez. Fue la prueba viviente de que la combinación de la sangre de Jesús con el Salmo 35 no era solo teoría, sino una bomba espiritual contra toda oscuridad. Esta técnica, amigo mío, es tu clave. Es tu permiso divino para contraatacar, para no ser más una víctima pasiva de lo invisible, sino un guerrero victorioso. Practícala. No es una única vez, es una disciplina diaria, o al menos cada vez que sientas la presión, el ataque, la sombra. Cuanto más lo uses con convicción, más fuerte se volverá tu escudo y más devastador tu ataque. La consistencia es la aliada de la victoria. Hazlo al iniciar tu día para establecer tu cobertura y tu ofensiva. Hazlo al mediodía para mantenerte firme y hazlo antes de dormir para limpiar tu mente y tu ambiente de cualquier remanente de oscuridad que intente robarte el descanso. Vas a empezar a ver fisuras en la oscuridad, vas a sentir la liberación, vas a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque cuando invocas la sangre y proclamas el Salmo 35 con fe, estás literalmente poniendo al infierno en jaque mate. No hay nada que el diablo le tema más que a un creyente que comprende y activa la autoridad de la sangre de Jesús y la potencia del clamor del Salmo 35. Este es el ritual de poder que te entregará la libertad. Ponlo en práctica y prepárate para ser testigo de cómo lo invisible se somete y se desintegra ante el poder imparable de Dios en tu boca. Y en nuestro siguiente encuentro, no solo te contaré, te mostraré. Compartiremos las historias inspiradoras de quienes, como tú y como yo, han aplicado estos principios y han visto sus vidas completamente transformadas. Prepárate para testimonios que te harán vibrar. Amigo mío, hemos viajado por un sendero de revelación, ¿verdad? Desde la conciencia de esas cadenas invisibles que nos acechan hasta la potente verdad del Salmo 35 como nuestro clamor de batalla y la sangre inmaculada de Jesús como nuestro escudo invicto. Pero sé lo que tu espíritu como el mío anhela más allá de la teoría, las pruebas tangibles, las historias que susurran. Es real, funciona, la victoria es posible, porque no estamos hablando de meras filosofías o de conceptos abstractos. Estamos hablando de una intervención divina, de un poder operativo que transforma lo ordinario en extraordinario. Hoy te abriré el telón a las vidas de personas, gente como tú y como yo, que estaban en las profundidades de la desesperación, prisioneros de lo invisible y encontraron la liberación más profunda y la paz más duradera al activar exactamente estos principios. Prepárate, porque estas narraciones no solo te inspirarán, te harán vibrar con la certeza de lo que te espera. Déjame contarte la odisea de Elena, una mujer que conocí en mi punto más bajo. Elena era el epítome de la desesperación silenciosa. Por años había vivido bajo la sombra de una enfermedad crónica que los médicos no podían diagnosticar con precisión ni mucho menos curar. Dolores migratorios, una fatiga aplastante que le impedía levantarse de la cama por días y una nube de niebla mental que le robaba la capacidad de concentrarse. Había peregrinado de especialista de medicina alternativa en terapias holísticas, gastando hasta el último céntimo de sus ahorros. No solo su cuerpo estaba roto, su espíritu estaba desgastado, su matrimonio tenso por la frustración compartida. Sentía que una entidad fría y persistente le chupaba la vida, pero no podía verla ni darle un nombre. Era lo invisible en su expresión más cruel. Un día, después de ver uno de mis primeros mensajes sobre la guerra espiritual, me contactó. Su voz, incluso por teléfono, transmitía una mezcla de fe diminuta y desesperación monumental. Le expliqué el ritual. Le animé a que cada mañana y cada noche, con la poca energía que tuviera, invocara la sangre de Jesús sobre su cuerpo, sobre cada célula que le dolía, sobre su mente nublada y sobre el espíritu de enfermedad. Luego que tomara el Salmo 35 y lo leyera en voz alta, no como una oración pasiva, sino como una orden divina a lo que la estaba oprimiendo. Que David clamaba por sus enemigos visibles, pero ella debía clamar por esos enemigos invisibles que le robaban la salud. Al principio le costó. Me confesó que a veces solo podía susurrar las palabras, tan débil estaba, pero había una llama de esperanza que se negaba a extinguirse. Ella se arrodillaba, cubría su cuerpo con la sangre de Jesús y luego, con la Biblia abierta, empezaba a leer: Contiende, oh Jehová, con los que contienden contra mí. Pelea contra los que me combaten. Y visualizaba a Dios, sí, a Dios mismo, poniéndose su armadura, empuñando su espada contra esa fuerza invisible que la mantenía postrada. Cuando leía: son avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Ella declaraba contra la enfermedad, contra el espíritu de dolencia, contra la fatiga. Con cada proclamación sentía una chispa, un calor.
tenue, que poco a poco se convertía en un fuego en su interior. La primera semana no hubo cambios dramáticos en su condición física, pero sí en su espíritu. La desesperación comenzó a ceder, reemplazada por una determinación feroz. Me dijo: siento que estoy peleando por primera vez con las armas correctas. Ya no soy una víctima. La segunda semana, la fatiga extrema comenzó a aliviarse. Pudo pasar una mañana entera levantada, algo que no lograba en meses, y al final del primer mes de esta práctica ininterrumpida, sucedió algo que la dejó atónita. Una mañana se despertó con una claridad mental que no había experimentado en años. Los dolores, que eran una presencia constante, se habían reducido a un murmullo distante. Con cada día que pasaba, la mejoría era más evidente. A los 3 meses, Elena no solo estaba de pie, estaba viva de nuevo. Caminaba, reía e incluso había comenzado un pequeño proyecto de manualidades. Los médicos, en sus citas de seguimiento, no podían explicarlo. Decían que sus valores habían mejorado inexplicablemente. Elena, con lágrimas en los ojos, me dijo: no fue inexplicable, amigo. Fue el Salmo 35 y la sangre de Jesús. Fue Dios peleando mi guerra invisible. Su testimonio no solo me impactó, me reafirmó en la verdad que yo mismo había descubierto. Pero esto no se detiene en la salud. Hablemos de Marcos. Un emprendedor brillante, lleno de ideas innovadoras, pero maldito con un ciclo de fracasos. Cada proyecto que iniciaba, por prometedor que fuera, se estancaba, se hundía o era saboteado de formas misteriosas. Una inversión importante se evaporaba por una estafa inverosímil. Un cliente clave se retiraba sin razón aparente. Sentía que el éxito estaba siempre justo fuera de su alcance, como si una mano invisible le arrebatara la recompensa en el último momento. Las deudas se acumulaban y la vergüenza se apoderaba de él. Había perdido la esperanza de alguna vez ver despegar sus sueños. Cuando Marcos escuchó sobre la invocación de la sangre de Jesús y la proclamación del Salmo 35, su espíritu, aunque escéptico, estaba lo suficientemente desesperado como para intentarlo. Él no tenía una enfermedad, pero sí una enfermedad financiera que lo carcomía. Decidió aplicar la técnica con un enfoque implacable en sus finanzas y proyectos. Cada mañana, antes de encender su computadora, se cubría a sí mismo, su oficina, sus ideas, sus finanzas con la sangre de Jesús, declarando su propiedad divina, anulando todo espíritu de escasez y de sabotaje. Luego, tomaba su Biblia y, con la misma pasión que un general planifica una batalla, recitaba el Salmo 35. Donde David pedía que sus enemigos fueran confundidos, Marcos clamaba: que toda estrategia de robo, de estancamiento, de fracaso que me persigue, sea avergonzada y confundida. Que el ángel de Jehová acose a esos espíritus de pobreza y los disperse como tamo al viento. Él visualizaba su mente como un campo de batalla y a Dios levantándose con su escudo y su lanza, cerrando el paso a cada perseguidor invisible de su prosperidad. Al principio, nada parecía cambiar. Las viejas dudas intentaron volver. Las tentaciones de rendirse eran fuertes, pero Marcos se mantuvo firme, invocando la sangre y proclamando el salmo con una consistencia férrea. Y entonces, en la 4ª semana, las fisuras comenzaron a aparecer. Un contacto antiguo, de esos que nunca fructificaban, lo llamó con una propuesta inesperada y extremadamente lucrativa. Un problema técnico que había paralizado un proyecto durante meses se resolvió solo, como por arte de magia, abriendo la puerta a una nueva oportunidad. Las deudas no desaparecieron de la noche a la mañana, pero la presión se aligeró y Marcos comenzó a sentir una claridad mental, una creatividad desbordante que le permitió idear soluciones innovadoras. En pocos meses, Marcos no solo había saldado sus deudas, sino que su negocio estaba floreciendo como nunca antes. Los bloqueos inexplicables desaparecieron. Él me confesó: antes yo sentía que empujaba una pared. Ahora, la pared se desploma sola. Siento que el camino está despejado, que Dios está luchando a mi favor. La sangre de Jesús me protegió y el Salmo 35 demolió cada trampa. Su prosperidad no fue producto de la suerte, sino del poder activado de lo invisible. Y finalmente, permíteme compartir la historia de Sofía, cuya lucha no era visible en su cuerpo o en sus finanzas, sino en la profundidad de su alma. Sofía era una mujer dulce, pero vivía atormentada por una ansiedad crónica, ataques de pánico que la dejaban sin aliento y pesadillas recurrentes que la hacían temer la noche. A menudo sentía una opresión en su pecho, una voz interna de condena que le susurraba que no valía nada, que estaba sola, que nunca encontraría paz. Había probado la meditación, la terapia, medicamentos, pero la sombra persistía. Era la esclavitud de lo invisible en su expresión más personal e íntima. Sofía, escuchando mi mensaje, se dio cuenta de que su batalla era más espiritual que psicológica
lógica. Decidió, con el corazón en la mano, aplicar el ritual. Su ritual era particularmente personal. Cada mañana invocaba la sangre de Jesús sobre su mente, sobre cada pensamiento de ansiedad, sobre cada recuerdo doloroso, sobre ese espíritu de condenación que la acosaba. La sangre de Jesús limpia mi mente. La sangre de Jesús silencia cada voz de condenación. Soy libre en Cristo. Y luego tomaba el Salmo 35, pero lo dirigía con una intención láser a su tormento interno. Contiende, oh Jehová, con la ansiedad que me combate. Pelea contra el espíritu de pánico que me asalta. Saca la lanza contra mis perseguidores de paz. Di a mi alma, yo soy tu salvación. La lucha de Sofía fue quizás la más interna de todas. Hubo noches en que el miedo intentó volver con fuerza, pero ella no cedía. Se levantaba en medio de la madrugada, invocaba la sangre con cada respiración y luego, a veces con voz temblorosa, proclamaba el Salmo 35. Me contó que una noche, durante un ataque de pánico particularmente severo, se desplomó de rodillas y entre sollozos gritó los versos del Salmo 35, enfocando cada palabra en el espíritu de miedo. Cuando llegó a Shon avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, ella lo dirigió directamente a esa presencia opresiva. En el nombre de Jesús cubierto por su sangre, te ordeno, espíritu de miedo, que seas confundido y avergonzado, que el ángel de Jehová te acose y te disipe ahora. Lo que sucedió en ese momento, me dijo Sofía, fue una liberación palpable. Fue como si un peso gigantesco se levantara de su pecho. La voz de condenación se silenció. La ansiedad, que era una parte intrínseca de su ser, retrocedió y por primera vez en años, Sofía sintió una paz profunda, una quietud en su alma que era abrumadora. Las pesadillas desaparecieron. El discernimiento regresó a su mente y pudo ver con claridad que no estaba loca, sino que había estado bajo un ataque espiritual. Su transformación no fue de la noche a la mañana, pero fue progresiva y finalmente radical. Hoy, Sofía es una mujer que irradia paz, que ayuda a otros a encontrar su libertad y que vive sin el velo de la ansiedad. Estas no son historias aisladas, amigo mío. Son solo 3 ejemplos de la multitud de vidas que he visto y que han sido transformadas por la aplicación consistente de estos principios. La libertad, la sanación, la prosperidad y la paz duradera no son solo sueños lejanos. Son una promesa tangible para quienes se atreven a activar la sangre de Jesús con el poder del Salmo 35. Hemos cerrado el ciclo de esta revelación mostrando la victoria final. Has sido equipado con el conocimiento, con las herramientas, has visto los testimonios. No hay más excusas para vivir bajo la opresión de lo invisible. Tu vida está destinada a la libertad, a la plenitud, a la victoria que Cristo ya te ha asegurado. Ahora es tu turno de tomar tu lugar como un guerrero, de invocar tu herencia y de reclamar lo que es tuyo. Así que, amigo mío, hemos recorrido un camino de revelación y poder. Has descubierto que no estás solo en tus batallas y que tienes a tu disposición la herramienta más poderosa para destruir lo invisible, la sangre de Jesús invocada con la fe del Salmo 35. No dejes que nada te detenga. Pon esto en práctica, siente la liberación y comparte tu testimonio en los comentarios. Dale me gusta si este mensaje te ha tocado y compártelo con alguien que necesite esta luz. Es tiempo de vivir en victoria. Amigo mío, hemos desentrañado verdades profundas y un poder inmenso. Comprendes ahora que no enfrentas tus batallas solo y que posees la arma definitiva contra toda opresión oculta, la sangre de Jesús, activada con la fe del Salmo 35. No permitas que nada te detenga. Actúa, experimenta tu libertad y compártela. Deja tu me gusta y difunde esta luz. Tu momento de triunfo es ahora.